Vamos a ver qué dice sobre todo esto el Club de Exportadores. Nos acompaña su presidente, Antonio Bonet. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué os han parecido las cifras? ¿Cuál es vuestra evaluación, ¿no?, del impacto que ha tenido esta crisis en el sector exportador en el año 2020? Bueno, la verdad es que el año 2020 ha sido un año malo para todos y para España ha sido malo, pues como ya sabemos, ¿no? El Producto Interior Bruto ha caído un 11%, en fin, estamos con una crisis importante. Y el sector exterior no ha sido ajeno a la crisis. La caída total de la exportación de bienes ha sido un 11%, o sea, estamos en niveles del 2016 aproximadamente, ¿no? Y la exportación de servicios, sobre todo de servicios turísticos, que es casi la mitad de la exportación de servicios, pues ha sido catastrófica. Con lo cual, pues bueno, ya esperábamos que iba a ser malo. Aquí el tema es, ¿ha sido peor que en otros países de nuestro entorno o ha sido por el estilo? Y la verdad es que ha sido algo peor que en la Unión Europea. Las exportaciones de la Unión Europea, que es con quien mejor nos podemos comparar, ¿no? Las exportaciones de la Unión Europea han caído pues un poco menos que las españolas, y luego pues por países varía. Las de Alemania han caído un 9%, las nuestras han caído más, ¿no? La de Reino Unido pues ha sido un 14,6%, Francia un 16%, o sea que han sido malos para todos y para España desde luego malos. Mencionabas que nos ha ido peor, ¿no?, en estos términos que a los países de la Unión Europea y al conjunto de la Unión Europea. ¿Qué impacto creéis que puede tener esto en cuanto a la competencia, ¿no?, en cuanto a la capacidad de recuperar terreno perdido para las exportaciones españolas? Bueno, ya veníamos sufriendo en España una cierta ralentización del crecimiento de las exportaciones. Es cierto que la exportación de bienes ha venido creciendo todos estos últimos años. La exportación es la que nos sacó de la crisis financiera, pero aunque ha seguido creciendo, crecía menos. Por ejemplo, en el 2019 o en el 2018 crecía menos que las exportaciones de la Unión Europea en su conjunto. Eso significa que estábamos perdiendo cuota de mercado a nivel mundial. En el 2020 pues se confirma lo mismo, es decir, seguimos perdiendo cuota de mercado a nivel mundial un poquito, ¿no? ¿Va a ser fácil la recuperación de las exportaciones? Pues pensamos que muy fácil no va a ser. Y no va a ser muy fácil por varias razones. Primero, porque lo mismo que le ha ocurrido a España, le ha ocurrido a otros muchos países. Es decir, han caído sus exportaciones, con lo cual va a haber una competencia bastante más grande que hasta ahora de las empresas de todos los países por intentar recuperar cuotas de mercado y por intentar recuperar exportaciones. Además, con la coronacrisis hemos asistido o estamos asistiendo a un fenómeno de mayor proteccionismo en todo el mundo. Ya se venía viendo un mayor proteccionismo en estos últimos años, pero ahora se va a enfatizar más, ¿no?, ese proteccionismo, ese mayor proteccionismo, con lo cual el entorno económico va a ser difícil mundial. Y además en España, bueno, pues estamos viendo que hay algunos problemas de competitividad, algunos problemas estructurales de la economía española que hay que aprovechar, en fin, que hay que intentar poner remedio. Por ejemplo, el crecimiento de la productividad está estancado en España desde hace muchos años. El número de exportadores habituales, es decir, los que de verdad cuentan, los exportadores habituales son los que han exportado durante los últimos 4 años. Una cifra, en España hay unos 200.000 empresas que exportan, pero únicamente 53.000 son exportadores habituales. Es decir, es muy poco. Hay muy pocas empresas que exportan de forma habitual. Es cierto que el año pasado, y esa es la buena noticia del año pasado, es cierto que han crecido. El año pasado se han sumado un 4% más de exportadores habituales, que es muy buena noticia, pero siguen siendo muy pocos. Entonces,
todos esos problemas estructurales que venimos arrastrando hay que intentar ponerle remedio, y si no les ponemos remedio va a ser difícil que el sector exterior vuelva a ser el principal motor de la economía española. Antonio, muy rápidamente, que me quedo sin tiempo. ¿Qué es lo que pedís para favorecer el impulso de estas exportaciones? ¿Cuál es la primera medida que hay que aplicar para favorecer esta internacionalización de las ventas españolas? Bueno, yo creo que no es simplemente un tema de pedir una cosa, sino que es una batería de propuestas, ¿no? Y deben estar encaminadas hacia tratar de hacer reformas estructurales en la economía española. Son reformas que no van a dar, es imposible, las reformas estructurales nunca dan resultado a corto plazo, pero si no se adoptan las medidas, nunca se obtienen esos resultados. Para aumentar el tamaño medio de las pymes, para que haya más investigación y desarrollo e innovación. Hay que revisar el sistema fiscal, es decir, estamos viendo que nuestros países competidores, Francia, Inglaterra, Alemania, están bajando los impuestos. En España, al revés, lo que están es subiendo los impuestos, con lo cual eso también afecta a la competitividad de las empresas. Es una batería de medidas, no simplemente una medida y con eso es suficiente. Muchos deberes por delante entonces. Antonio Bonet, desde el Club de Exportadores, muchísimas gracias por acompañarme estos minutos.